vuelta con otro podcast de Aritac. Les saluda Horus Frías, coordinador de capacitación y desarrollo, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. En este caso tenemos aquí la presencia de Laura Salgado, quien representa a la empresa Enovis, que es una de nuestras empresas socias, y viene a platicarnos un poco acerca de lo que es la inteligencia emocional. Y es que normalmente estamos conectados con el concepto muy básico de inteligencia emocional, ¿no? A lo mejor hemos escuchado por allí acerca de los escritos de Goleman, donde dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio donde podemos decidir qué hacer. Pero, ¿qué implica la inteligencia emocional más allá de lo básico, más allá de esa pequeña esencia que nos marca Goleman en su famoso libro, y cómo podemos aplicar esto a recursos humanos? Y es precisamente por eso que estamos aquí contigo el día de hoy. Laura, bienvenida, cuéntanos. Hola, Horus, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Definitivamente, pues creo que lo que comentas es un tema que siempre está en tendencia, es un tema que normalmente platicamos, nos preguntamos normalmente cómo lo podemos abordar, cómo podemos manejarlo. Y sin embargo, siempre tenemos ciertas técnicas o buscamos cuestiones que no necesariamente nos llevan a un buen resultado, ¿no? Entonces, creo que empezaríamos tal vez platicando un poco de cómo antes de ser personal de recursos humanos, antes de ser a lo mejor un trabajador, pues somos personas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que, por lo que tal vez podríamos empezar a abordar el tema, y pues estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí y poder platicar un poco más, compartir nuestras experiencias también. Excelente, qué bueno, me alegra que estés acá y desde tu experiencia en recursos humanos nos puedas dar una perspectiva fresca e interesante acerca de este tema tan interesante. Cuéntanos un poco más acerca de, precisamente como lo comentas, el ser persona, el aplicar ese tipo de inteligencias, ¿no? Porque recordamos que este tema de inteligencia emocional viene todavía mucho más atrás de Goleman, ¿no? Estamos hablando de Howard Gardner, ¿no? En los 80, 82, cuando hablaba acerca de los tipos de inteligencia, y ya luego Goleman en el 93 con su inteligencia emocional, pero específicamente en nuestro día a día, en nuestras áreas de trabajo, en lo que hacemos en nuestras organizaciones, ¿cómo podemos aplicarla o encontrarla? Claro, mira, creo que aquí podríamos empezar a platicar desde que día a día pues nos suceden situaciones que como personas nos llevan a tomar ciertas decisiones, desde una persona que se encuentra en el área de operación hasta un director de planta o una persona que toma las decisiones más importantes de la empresa. Pues todos los días tenemos ciertos estímulos, ya lo comentabas al inicio, cuestiones que nos hacen preguntarnos qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo y cómo debemos reaccionar, ¿no? Por ahí en la parte de los autores o cuestiones de teorías, pues se habla mucho de la cuestión de la autoconciencia, de tratar siempre nosotros como personas estar presentes y conscientes en los pensamientos que nosotros tenemos. Una vez que sucede una situación, nosotros tenemos un espacio que a veces es muy corto de tiempo para poder actuar o para poder tomar una decisión. Entonces, aquí lo que buscaríamos o lo que normalmente sucede, pues es buscar esta autorregulación emocional. Una vez que sucede algo, nosotros debemos de buscar la manera de cómo reaccionar o cómo hacer que nuestra reacción no sea, por ejemplo, impulsiva, que busquemos esta manera en que tomemos la mejor decisión para poder platicar con otras personas o para poder abordar ciertas situaciones que, si bien en recursos humanos muchas veces no son las más adecuadas o las más contentas que nos puedan pasar en el día, ¿no? Tenemos a veces conflictos, tenemos a veces cuestiones que no nos traen pues los mejores resultados o que muchas veces conllevan un más allá, ¿no? Entonces aquí ese espacio de tiempo que se nos da para pensar, pues es poder evaluar nuestras opciones y poder empezar a tratar de decidir de la mejor manera, pero siempre con esta autoconciencia de
qué consecuencias voy a tener y siempre con esta regulación de que mi decisión o mi reacción puede llevar a otras cuestiones, sean positivas o negativas. Entonces, creo que es algo de detenerse a pensar y que tanto en la cuestión familiar como en la cuestión laboral, siempre debemos de hacer esa pausa para saber si lo que hacemos nos va a llevar a un buen camino o si nos va a llevar a una decisión que tal vez nos traiga una consecuencia no tan adecuada. Hoy día hay una mayor aceptación acerca de las emociones, ¿no? Antes se nos decía, bueno, sácate el chip de las emociones, lo que sea que estés pasando en tu casa, en tu vida, en tu mundo, lo dejas afuera de la empresa y aquí te vas a concentrar a trabajar. Hoy día, digamos que estas nuevas generaciones están un poco más conectadas con el tema emocional. ¿Cómo se vive esto en la industria? Sí, definitivamente tocas un tema que es súper importante. Hace todavía algunos años nuestra educación estaba muy enfocada en no sentir, en que si alguien, incluso desde niños, que si alguien lloraba te decían no llores y a lo mejor no te dejaban vivir esa emoción. Entonces ahora en las empresas se está tratando también de integrar este tipo de cuestiones o de programas que le permitan al colaborador poder expresarse de mejor manera, poder hablar de lo que siente, incluso ya hay regulaciones legales que nos permiten también abordar este tipo de cuestiones que nos den un mejor ambiente y creo que la integración incluso de psicólogos en las organizaciones ha sido muy benéfico para ellas. Definitivamente es algo que debe seguirse practicando, todavía tenemos mucho trabajo que realizar, pero ya tenemos este espacio donde se le da más opción a las personas de poder expresarse. Programas que tienen que ver con capacitación en emociones, en hacer ver a las personas cómo comunicarse mejor, cómo poder tener mejores reacciones ante los problemas o ante las situaciones que se presenten y sobre todo lo que mencionaste al principio, cómo vernos como un todo y no como un trabajador, como un familiar o como algo que, como roles diferentes, ¿no? Porque al final todos nuestros roles se mezclan. Una vez que nosotros llegamos a nuestro trabajo, pues es imposible desconectarnos de nuestra familia y una vez que llegamos con nuestra familia es imposible que dejemos nuestro rol de trabajador. Entonces hay que buscar la manera como empresas, de poder integrar estos programas para que las personas puedan tener incluso asesoría psicológica. Creo yo como psicóloga y además como personal de recursos humanos que todas las personas deberíamos de tener la oportunidad de poder obtener este coaching, esta terapia por parte de algún profesional para poder potenciar nuestra parte humana y nuestra parte de poder resolver y comunicarnos de mejor manera. Qué interesante. Ahora, esto que planteas, que está dentro de los retos que tenemos que asumir dentro de nuestras organizaciones, es más fácil aplicarlo en las áreas administrativas, ¿no? Sin embargo, a veces notamos que en nuestra industria llevar esto o permear iniciativas hacia las áreas operativas, hay a veces se nota cierta barrera o inclusive, vamos a llamarle cierta distancia entre lo que debería ser y lo que normalmente sucede. ¿Qué iniciativas puedes tener desde recursos humanos, tú que estás dentro de una industria maquiladora, qué iniciativas hay desde recursos humanos para impulsar estos programas que lleven al trabajador a una conciencia real de sus emociones y que las pueda manifestar en un entorno seguro para que su salud emocional se vea de lo conectada con lo que están haciendo? ¿Qué retos hay aún en la industria y cómo están haciendo ustedes para enfrentar esos retos? Claro, creo que la parte del tiempo siempre resulta un reto. No es un secreto que al momento de ser una parte, pues, operativa o que de repente nos pongan metas en las empresas, pues necesitemos estar dando este tiempo como adicional o este tiempo, no quiero llamarlo adicional, más bien como el poder cumplir ciertos objetivos, ¿no? Entonces muchas veces dejamos de lado o no le damos tanta importancia a la parte de los programas formativos, a la cuestión familiar de las personas. Sin embargo, creo que es uno de los puntos donde todavía debemos de poner mayores programas que conecten con la familia. La empresa donde actualmente
estoy, tratamos de que todo conecte con el propósito de las personas, ¿no? Sabemos bien que la motivación es algo que es personal, algo que nosotros no podemos influir sobre la manera en la que se sienta la persona, pero sí podemos crear condiciones en la empresa que lleven a condiciones tales como que las personas puedan tener un equilibrio entre su vida personal y su vida familiar, horarios que puedan a lo mejor tener esta flexibilidad en todas las áreas para poder salir en caso de que necesites ir, no sé, festival de hijos o alguna situación que te genere un bienestar emocional y familiar o incluso algún momento personal, ¿no? También creo y considero que es muy importante como empresa en la parte de instalaciones brindar aquellas que nos permitan tener esta conexión como emocional, que podamos tener espacios de relajación, espacios incluso de diversión, que donde las personas, algo tan sencillo como tener un espacio donde las personas juegan o donde las personas pueden tener un momento de sentarse, respirar, tomar este espacio para comer en equipo y cuestiones de convivencia, creo que también son muy importantes. El mayor reto es, a mi modo de ver, el poder gestionar de buena manera el tiempo para que nos permita tener estos espacios tanto de capacitación, de diversión, y que podamos equilibrar y estar dentro de la empresa como un todo, ¿no? Y ahora, ¿cómo podemos llevar esto ahora al Departamento de Recursos Humanos? Porque a veces el Departamento de Recursos Humanos es promotor de todas estas iniciativas, no solamente a las áreas administrativas, sino también a las áreas operativas, pero a veces dentro del área de recursos humanos, que estamos tan imbuidos en la operación, en la transaccionalidad, ¿cómo podemos impulsar la inteligencia emocional en nuestras áreas administrativas de recursos humanos? Qué excelente pregunta y creo que debería de ser algo que todos nosotros como recursos humanos tengamos en nuestro plan de desarrollo, ¿no? Sin duda yo soy fiel creyente de que el plan de desarrollo es algo que nos lleva al éxito, es algo que nos permite identificar cuál es la necesidad como colaborador de recursos humanos y cuál es la necesidad para la empresa y poder alinearlas, ¿no? Y alinearlas también al propósito que tenemos dentro de la organización, a los valores, a los comportamientos y a todas aquellas cuestiones que nos llevan a ser exitosos. Y sí considero que debemos de poner en el plan de desarrollo cuestiones que tengan que ver con capacitaciones, con sesiones que nos lleven a poder desarrollar estas cuestiones de inteligencia emocional, tales como comunicación, como cuestiones de autorregulación, del manejo del conflicto, que podamos tener sesiones donde podamos retroalimentarnos también como equipo y que creo que eso es algo que los líderes son pieza clave para poder hacerlo, que los líderes nos permitan esos espacios y que también como líderes demos ese espacio a los colaboradores de tener estas sesiones y preguntar cómo me viste, qué feedback puedes darme para poder saber qué puedo mejorar y también como líderes poner el ejemplo. Si nosotros como líderes somos reactivos, somos personas que al momento en que alguien llega a la comunicación no sabemos escuchar, no damos el espacio para tener esta empatía con las personas, pues definitivamente no vamos a poder tener un buen resultado en cuestión manejo de las emociones o la parte de inteligencia emocional como se conoce comúnmente, ¿no? Qué interesante y qué bueno que en tu organización pues esté ese enfoque, ¿no? Porque dice por ahí un refrán venezolano, creo que también lo dice acá en México, que casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? O de madera. Y a veces ocurre eso, ¿no? A veces buscamos el tener estos programas para nuestra organización, para nuestras áreas operativas, pero dentro del área de recursos humanos a veces se adolece. Ahora bien, cuando se trata de incorporar a una nueva persona a la organización, ¿cómo podemos garantizar que esta persona esté alineada con esta perspectiva de inteligencia emocional dentro de los valores de la empresa? Claro. Cuando nosotros entrevistamos en la industria o en el caso en la empresa, buscamos siempre plantear situaciones a las personas que nos permita
visualizar cómo lo resuelven. Adicional, pues obviamente a la parte de pruebas psicométricas y cuestiones que nos dan ya un métrico o factores muy medibles de cómo la persona se maneja en diferentes situaciones, pero en la parte en específico de la entrevista sí buscamos plantear situaciones donde a lo mejor se pregunta cómo viviste una situación de algún problema y cómo lo resolviste. ¿Nos podrías compartir o nos podrías platicar cómo lo abordaste y cómo lo hiciste de inicio a fin? Así las personas, o en el caso quien está entrevistando, podemos detectar la manera en la que las personas se llevan o resuelven ciertas situaciones, ¿no? Muchas veces con empezar a ver cómo las personas resuelven, pues tú te das cuenta si la persona está alineada con los valores o con lo que nosotros queremos obtener, ¿no? Al momento en que se le pregunta a las personas también cuál es tu área de mejora o en qué te gustaría trabajar para poder ser mejor, ahí detectamos muchas cuestiones, ¿no? La mayoría de las personas cuando nos preguntan ¿qué podemos mejorar? Casi siempre hablamos de algo de habilidades blandas. Normalmente no decimos, bueno, pues mi conocimiento en habilidad técnica de algo en específico. Normalmente hablamos de comunicación, normalmente hablamos de liderazgo, de cuestiones que tienen que ver con el manejo de conflictos, con a lo mejor la manera en la que reaccionan, el manejo de los problemas que suceden día a día. Entonces es parte de el poder plantear situaciones muy específicas o algún conflicto para que ellos nos puedan dar esta temática o esta manera en cómo la manejan, ¿no? Y que nosotros podamos definir si esta persona es consciente de la manera en que maneja las situaciones. Excelente, qué bueno. Y mencionaste al principio de tu respuesta, hablaste de métricos, de KPIs, y eso es un punto que me llama mucho la atención. Ahí ustedes tienen establecido dentro de su organización alguna especie de métrico que nos permita identificar el impacto de la aplicación de la inteligencia emocional en las actividades laborales cotidianas. Sí, normalmente buscamos tener foros donde la gente sea escuchada, donde se le pregunte cómo se siente, qué podemos mejorar y pues vamos desde cuestiones generales donde nos juntamos en un grupo y podemos hacer lluvia de ideas hasta nuestra encuesta de compromiso, ¿no? Donde las personas ya pueden contestar en específico cómo se sienten en el rubro con sus líderes, si la persona se siente valorada como persona dentro de la empresa, si siente que su actividad agrega un valor y si definitivamente es algo que como en todo lo que sucede en el área y en las empresas, si no lo medimos, pues no lo podemos mejorar, ¿no? Entonces, sí buscamos tener estos espacios donde la gente comparta y adicional tener algo muy medible que es nuestra encuesta que hacemos año con año. Excelente, qué bueno. Ahora, ¿cuál sería tu recomendación para todas las personas que nos escuchan? Porque nuestro público es muy específico, ¿no? Claro. Aunque buscamos llegar a la mayor cantidad de gente, sabemos que quienes nos escuchan en primera instancia son personas que están Ujú. vinculadas a las áreas de recursos humanos. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para las personas que nos escuchan de las áreas de recursos humanos? Que para implementar un modelo de gestión en el cual se le dé énfasis a la inteligencia emocional. Claro. En primer punto, yo pensaría que identificar como parte de el equipo de recursos humanos y que por lo regular todos los programas que van enfocados hacia las personas, pues vienen de recursos humanos, ¿no? Obviamente en conjunto con las diferentes áreas, pero si pudiera resumirlo en 3 pasos, tal vez, o en 4, pudiera ser identificar aquellas áreas en las que ya somos buenos, un análisis, aquellas en las que podemos mejorar y poder de alguna manera documentarnos también, ¿no? Muchas de las personas hablamos de inteligencia emocional y no tenemos algo específico definido, ¿no? Entonces, si lo podemos poner con las teorías que ya conocemos y cuestiones generales, pues en general podríamos hablar de la manera de la gestión o cómo podemos regular nuestras emociones para dar un mejor resultado. Esa sería una definición muy básica. Entonces, una vez que identificamos, podemos empezar a hacer esta sesión de lluvia de ideas o de sesiones uno a uno con los colaboradores para poder platicar qué podemos mejorar. Y una vez que busquemos qué podemos mejorar, es bien importante, perdón, documentar un plan de acción, que podamos decir como personas cómo nos podemos comprometer para hacer mejor. ¿Qué necesitamos? Porque muchas veces no solo es de comprometerse, sino también tal vez yo necesito
un entrenamiento, tal vez necesito platicar con otras personas, tal vez necesito un coaching de alguien de mi misma área o de alguien de otra área. Entonces, una vez que nosotros definimos un plan de acción, pues poder ponerle compromiso, ¿no? Y ponerle responsables para que podamos irlo cumpliendo. Y al final, pues medirlo como todo, ¿no? Medir cuál es nuestro resultado, ver la percepción de la gente, si hablamos tal vez de algo de atención al personal o algo que tenga que ver con cómo las personas nos perciben como departamento de servicio, pues poder hacer una evaluación de qué nos hace falta mejorar, ¿no? Entonces, al final, después de evaluar, pues volvemos como al ciclo de poder volver a implementar o a revisar qué es lo que nos hace falta. Excelente, Laura. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Definitivamente tu experiencia, tu perspectiva y tus recomendaciones son de gran utilidad para las personas que normalmente están escuchando nuestro material. Agradecemos tu compañía el día de hoy y la invitación para todas las personas que nos siguen en nuestro podcast es que continúen prestando atención a cada uno de los capítulos que vamos a estar sacando vez con vez porque estamos aportando valor a la gestión cotidiana de recursos humanos. Así como el día de hoy tenemos invitados como Laura Salgado de la empresa Novis, así el día de mañana también puedes ser tú quien esté sentado aquí aportándonos tus ideas. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Aritac. Feliz tarde. Gracias, bonita tarde.